Vamos a empezar a abordar un nuevo tema a través del cual vamos a analizar someramente cómo se va a producir la evolución del derecho del trabajo en las diferentes etapas que van a caracterizar el derecho del trabajo en nuestro país, en España. Hay que tener en consideración como punto de partida que en nuestro país el derecho del trabajo surge conforme, adaptándose a la nueva realidad social, con cierto retraso respecto a Inglaterra, Francia y Alemania, donde la revolución industrial ha comenzado antes. Nuestro país sigue siendo esencialmente agrícola y eso va a llevar aparejado que realmente el conflicto social derivado o asociado a la relación de trabajo se produzca con posterioridad. Vamos a hablar de diversas etapas. En primer término, habría que hacer referencia a una etapa que aparece enmarcada entre el año 1873 y el año 1917. 1873 es el punto de partida que queda identificado por la Ley Benot. Esta ley pretende ofrecer una serie de garantías mínimas y va especialmente dirigida a proteger a la población trabajadora que ofrece una mayor debilidad. Véase que aparece únicamente asociada, en principio, a las actividades donde teóricamente había más riesgo y mayor presencia obrera. Queda fuera de este ámbito el contexto agrícola, que era el que ocupaba a más del 90% de la población trabajadora. Véase que esta ley lo que pretende es regularizar el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. Fijaba en primer término, ojo, la edad mínima de 10 años para trabajar en fábricas, talleres o minas. Véase, por tanto, se puede apreciar que cuando hay una familia obrera, todos prácticamente trabajan, incluidos los niños, casi al margen de cualquier edad, dado que prácticamente la formación es inexistente. Lo curioso de esta norma es el choque que se produce frente a la clase empresarial, la rechaza de plano el que se puedan introducir normas reguladoras de la relación laboral. Se indica que existe una oposición frontal a lo que deriva del derecho clásico, del derecho civil o común, en virtud del cual existe la facultad absolutamente libre de poder contratar a los trabajadores sin ningún tipo de sujeción a reglas. Quiere decirse que si se ofrecen unas determinadas condiciones que han sido aceptadas por los trabajadores, esas condiciones deben de primar ante todo. Lo curioso que ofrece esta norma es que, a pesar de los bajísimos estándares de exigencia para la empresa que incorporan, lo curioso, digo, es que sistemáticamente fue incumplida por la empresa. Para ello se oponen diversos argumentos, como que el Estado no tiene capacidad para entrar dentro de los centros de trabajo, alegándose que eso se podría equiparar a una violación a una violación del domicilio, que hoy, con la calificación jurídica que existe de ese derecho, solamente puede quedar remitida al domicilio particular y nunca a un centro de trabajo. En cualquier caso, el Estado carecía de medios, ni de órganos, ni funcionarios para revisar las condiciones de trabajo, las nuevas reglas que imponía la ley Benot. Tal fue el flagrante incumplimiento que se derivó de esta norma,
que hubo distintas instancias que plantearon la posibilidad de que se publicara de nuevo en la Gaceta de Madrid, que es el antiguo Boletín Oficial del Estado, para incentivar el cumplimiento de la misma. También se sugirió poner la norma en las puertas de entrada de los centros de trabajo. Sin embargo, esa medida puede considerarse de todo punto ineficaz, dada que la práctica totalidad de los trabajadores pues, era incapaz de leer, no sabía leer y, por tanto, no tenía capacidad de comprender el texto de lo que pudiera en un momento dado haberse comunicado en los centros de trabajo. Se prohibía también el trabajo nocturno para los jóvenes menores de 15 años y 17 años en mujeres, en actividades que emplearan motores hidráulicos de vapor. La mayoría de estos casos se está haciendo mención a las fábricas textiles, donde no se dejaba de trabajar durante la noche y era uno de los típicos establecimientos o lugares donde se prestaba servicio durante jornadas de 16 horas diarias o incluso más. También se exigió pues, que hubiese en determinados tipos de empresas especialmente peligrosas, que hubiese un botiquín de primeros auxilios, al menos para limpiar las graves heridas de los accidentes de trabajo, cuya infección podía determinar la muerte, y un contrato con un médico que pudiese prestar asistencia a los trabajadores. Decía que prácticamente ninguna de estas normas se cumple, con lo cual esta norma quedó en agua de borraje. Más adelante se aborda la Comisión de Reformas Sociales, dirigida por Segismundo Moret y que atiende a las inquietudes que empiezan a tener los gobernantes respecto a una grave situación social que se aprecia con toda su crudeza y que aparece identificada por las graves consecuencias de los accidentes de trabajo. Esta comisión estudiará los problemas de la clase obrera, distribuirá cuestionarios para investigar el número y la gravedad de los accidentes de trabajo, entre otras cuestiones, hará encuestas, pero en definitiva no llegará a abordar ningún tipo de medida ni propiciará la aprobación de ninguna norma laboral efectiva. La primera iniciativa que sí tiene una marcada importancia dentro del ámbito del derecho laboral y de la seguridad social, había que añadir, es la Ley Dato, la ley del año 30 de enero del año 1900, que es aprobada precisamente por un gobierno conservador. Es promovida por Eduardo Dato, que es ministro que aborda esa importante reforma, y es curioso porque lo hace en contra de una buena parte de los miembros de su partido, que entienden, junto con la generalidad del empresariado, que es algo absolutamente contrario a la ley el establecer normas o derechos que se aparten de lo que marcaba el derecho clásico. El derecho clásico, arrendamiento de servicios, establecía la libertad absoluta para identificar las condiciones de trabajo que había de prestar el trabajador en la empresa. Por tanto, se enfrenta a la práctica totalidad del empresariado, que teme que esta pueda ser el punto de partida de la normativización del derecho del trabajo, y también de buena parte de la mayoría de los juristas que entienden que el derecho del trabajo, que empieza a plantearse como posible solución, es algo que no es otra cosa que una aberración jurídica, en la medida que no está amparada por el derecho clásico. Eduardo Dato, como sabemos, finalmente fue asesinado. Bueno, más adelante se crean los tribunales industriales. Una vez que empiezan a elaborarse las primeras normas que protegen a los trabajadores, es necesario
identificar, crear tribunales que entiendan de esa relación específica. Porque obviamente, si no nos vale el arrendamiento de servicios, que es la legislación común, tenemos que crear una norma, un ámbito jurisdiccional donde aparezcan o se tengan en cuenta los principios de este nuevo espectro o nuevo ámbito jurisdiccional. Se aprueba una ley de jornada máxima en minas, que en el año 1910, que es un lugar especialmente peligroso, y donde la realización de las larguísimas jornadas de trabajo incrementaba aún más los riesgos de graves accidentes de trabajo. Hay que tener en cuenta que en la posterior etapa de Primo de Rivera es cuando finalmente la jornada máxima ordinaria queda limitada a 8 horas. También se aplica la simbólica ley de Silla, que se aplica a las trabajadoras en establecimientos mercantiles, y es un poco comprensible en la medida en que, si tenemos en consideración las larguísimas jornadas laborales, se puede entender la dificultad que había para sobrellevar esa carga laboral si además está en posición de bipedestación durante toda la jornada. También se aprueba, se acuerda la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, que era un colectivo especialmente utilizado en las fábricas textiles donde los horarios eran absolutamente inacabables, y también los empresarios solían preferir a las mujeres en este ámbito empresarial porque era un colectivo que solía ser menos beligerante que lo podían ser los trabajadores. Es decir, las mujeres solían aceptar las duras condiciones de trabajo generando una menor conflictividad. Se podría identificar una segunda etapa entre 1917, que podía venir marcada por la fecha teórica de la Revolución Rusa, que aunque se produce fuera, pues aquí supone una etapa intermedia en la que se desarrolla el derecho al trabajo como una disciplina autónoma, que se desgaja del derecho común y a través de un sentido unificador como disciplina jurídica diferente, aunque todavía faltan por desarrollar una codificación de la materia en la que se estructure el derecho del trabajo. Se crea el Ministerio de Trabajo, una peculiaridad de esta época, aunque es un ministerio que va a quedar supeditado a las distintas habilidades políticas y casi de manera continua se le va a estar cambiando de nombre, cosa que podemos apreciar incluso en la actualidad en los tiempos posteriores. Se consolida durante esta época el derecho del trabajo a nivel internacional y como catalizador absolutamente fundamental está la Organización Internacional del Trabajo, que en los primeros meses de 1919 se crea como un mandato que se integra en el Tratado de Versalles, que da cierre a la Primera Guerra Mundial. Va a ser lo que va a favorecer que de forma simultánea en los países industrializados más avanzados se impongan las nuevas leyes laborales sin que eso perjudique a la competencia que hay entre los mismos. En fin, ningún país podía unilateralmente adoptar las medidas propias del derecho laboral. Surgen así las primeras constituciones que incluyen normas relativas al derecho del trabajo. Eso va a suponer que va a haber máxima protección del derecho laboral en la medida en que se recoge en unos determinados niveles en la máxima norma constitucional. Así pues, ocurre en la Constitución mexicana de 1917, que se produce como consecuencia, es la primera, a pesar de que, lo que recoge la Constitución mexicana a través de unos enviados que se
desplazaron a Europa para ver cuáles eran los avances legislativos que proyectaban esa nueva medida. No obstante, esa idea que inicialmente se estaba forjando en Europa, quien la plasma por primera vez es en México en el año 1917 y en su constitución. La República de Weimar en el año 1919 y en España, mientras se está produciendo en otros países, en España llega en la Segunda República en el año 1931. La tercera etapa se identifica con la dictadura de Primo de Rivera, donde si bien el derecho del trabajo puede pensarse que pueda tener escaso desarrollo en un régimen de corte dictatorial, pues eso no quita pues, que se realizaran determinados avances en el sentido de que por primera vez se lleva a cabo un cuerpo normativo sistematizado en el que se aglutinan diferentes normas de derecho laboral. Las normas que tienen que ver con el contrato de trabajo, cómo se regula, el contrato de aprendizaje, que regula la relación laboral con aquellos que van a realizar el aprendizaje de una profesión, las normas de accidente de trabajo y las normas que van a regular la actuación de las reclamaciones o los conflictos judiciales, tribunales industriales. Se consolida así pues, un ámbito propio con normas diferentes y diferenciadas a las que vienen identificadas por el Código Civil. La cuarta etapa, que es significativamente importante, es la Segunda República. Se identifica con la Segunda República entre el año 1931 y el año 1939. Es el momento en el que se promulga por primera vez la Ley de Contrato de Trabajo. Se reconocen libertades sindicales, hasta ahora extraordinariamente restringidas y no prohibidas, y en las que se protege a la parte débil. Hay que tener presente también pues, que las libertades sindicales son identificativas de sistemas o regímenes democráticos. Simultáneamente, no obstante, pues se legitima el poder jurídico de dirección a favor del empresario, con lo cual se está avanzando en el sentido de que se produzca la posibilidad de establecer, de abrir paso a la negociación colectiva que regule las relaciones laborales con participación de los trabajadores, pero legitimando el poder jurídico o la legitimación del empresario para ejercer sus facultades como dueño de la empresa. Se crean también jurados mixtos para la resolución de conflictos laborales y también, por primera vez, se crea un organismo público para gestionar la promoción del empleo, es decir, proteger a los desempleados y buscar empleo dentro de este ámbito. La quinta etapa es una etapa que identifica un régimen totalitario. La etapa franquista se prolonga desde el año 1939, en que finaliza la Guerra Civil, y el año 1975, en el que se da por finalizado esta etapa. Se da pie a una fórmula histórica identificada por un sistema corporativo autoritario. Se promulga una ley, una norma fundamental, el fuero del trabajo, en el cual la actividad laboral y económica, como en todos los sistemas dictatoriales, queda supeditada al interés nacional. Eso significa pues, que el sindicato libre, que funcionaba como tal en la Segunda República, pasa a ser un sindicato vertical ampliamente vinculado o directamente vinculado con el Estado, donde se alteran de forma profunda las libertades sindicales. Las normas que van a regular el trabajo son impuestas, son aprobadas a través de fórmulas legislativas, primero a través de las reglamentaciones de trabajo y más adelante a través de las ordenanzas laborales. Las ordenanzas laborales regulan de una manera muy detallada las relaciones laborales. En función de los distintos ámbitos, van a describir de una manera muy precisa el contenido de las distintas categorías profesionales y actividades laborales.
y también van a regular el sueldo, con lo cual, en ese sentido, el mismo no va a derivar de la negociación colectiva, sino de las cantidades que fija de manera unilateral el Estado. Se prohíben los sindicatos libres, de manera que los sindicatos que hasta ahora venían actuando libremente pasan a la clandestinidad, y a partir de ahora el único que tiene la facultad de actuar es el sindicato vertical. También está prohibido el ejercicio de la huelga. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se produce una consolidación de instituciones que hoy forman parte del derecho del trabajo clásico, aunque más bien por inspiración de lo que ocurre en el resto de países avanzados, distintos al nuestro, en el que aparece una segunda revolución industrial, aparecen nuevos sistemas de producción, identificados con el término Fordismo. Son nuevas formas de producción en cadena en las que el trabajador va a ocupar un nuevo papel. Hay una nueva conciencia que recogen los empresarios, en virtud de la cual se aprecia que si no se sube el nivel adquisitivo de los trabajadores, sus productos no se van a vender. Si se producen miles de coches, pero los trabajadores con sueldos mínimos no pueden comprar esos coches, pues a fin de cuentas el empresario no alcanza ningún beneficio porque sus productos no tienen compradores. Lo que se hace ahora con la producción en masa, especialmente vinculada como motor de partida a la producción de coches, se apoya en este planteamiento, y eso también facilita y empuja a que los derechos laborales mejoren y avancen. En cualquier caso, en nuestro país la película pues, es claramente diferente. Hay un monopolio en la regulación de las condiciones laborales, y aunque, lo tengo que decir entre comillas, hay algunos aspectos positivos de las ordenanzas laborales, como la regulación detallada de las distintas profesiones. Eso facilitaba con frecuencia pues, el que estuvieran mucho más claras las funciones y los contenidos laborales que llevaban a cabo los trabajadores. Eso ofrecía facilidad a la hora de una eventual declaración de incapacidad permanente. Hoy, sin embargo, la negociación colectiva, al menos en ese aspecto, obviamente no en el resto de lo que implica la libertad para negociar las condiciones laborales, en ese aspecto digo, sí podía ser interesante retomar ese carácter exhaustivo que tenían las ordenanzas laborales. Los sindicatos libres dejan de permitirse su actuación y, como digo, actúan en la clandestinidad. Ya en épocas avanzadas, cuando empieza a haber una cierta recuperación industrial, aparecen, digamos, sotto voce, unas comisiones que negocian las condiciones de trabajo. Esas comisiones, finalmente, con las que se identificó Comisiones Obreras, que es un sindicato que surge una vez avanzado el franquismo, cuando la situación económica a partir de los años 60 mejora. Y finalmente hay una sexta etapa que se identifica con la época de la transición, que parte del fallecimiento del dictador, con el periodo en el que se aprueba la Constitución española, que da lugar a un régimen constitucional. Se da paso a un sistema democrático. Las nuevas leyes posibilitan la creación de sindicatos libres y asociaciones de empresarios. Hay que tener en cuenta que en la última etapa del franquismo, ante el aislamiento pertinaz que tenía nuestro país, se intentaron hacer gestos como
intentar solicitar formar parte de la Organización Internacional del Trabajo, intentar aparentar una cierta apertura. Pues todo esto es lo que va a facilitar el que nuestro país, España, estuviese menos aislada, y facilitó de alguna manera el que posteriormente se pudiera producir de una manera no traumática esa transición que finalmente se produjo, aunque obviamente con la oposición explícita de los que constituían de las clases que en un momento dado pues, constituyeron o dominaron en la época franquista. Las nuevas leyes posibilitan la creación de sindicatos libres, como decía, y ese es uno de los elementos, y asociaciones de empresarios, y ese es uno de los elementos que van a caracterizar a un país democrático, con el que se va a perfilar la nueva Constitución del 78. Se crea una nueva asociación sindical que permite la inscripción libre de los sindicatos, y también se aprueba una ley sobre conflictos de trabajo que regula el ejercicio del derecho de huelga con carácter previo a la Constitución y que recoge aspectos que hoy se encuentran vigentes como consecuencia pues, de que ese artículo 28, que precisa una ley orgánica, pues para su desarrollo aún no se ha aprobado. Hay una séptima etapa que coincide con la Constitución, donde hay un nuevo modelo de relaciones laborales. Se recoge el derecho de huelga como derecho fundamental, así como el derecho de asociación sindical. El derecho de libertad sindical también es un derecho fundamental. Y también se recoge, se hace mención por los derechos de los trabajadores, que posibilita la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, el derecho a la seguridad social y a la necesidad de que el Estado, en la medida en que se proclama social, debe de apoyar a todos los sectores sociales que se encuentren en situación de necesidad, y también se accede a la regulación autónoma de las relaciones laborales, facilitando la negociación colectiva. Aparece un nuevo cuerpo normativo que obviamente no existía en el anterior régimen, un Estatuto de los Trabajadores en el año 1980 que va a regular las relaciones de trabajo, por una parte, la representación de los trabajadores en el ámbito empresarial a la hora de negociar las condiciones de trabajo, y la fórmula en la que se pueden aprobar los convenios colectivos estatutarios, que pueden identificarse y alcanzar valor normativo. Se aprueba una ley de procedimiento laboral para servir de cauce para las reclamaciones de corte laboral. Esa ley hoy, aunque con muchas similitudes, es la ley reguladora de la jurisdicción social que se aprobó en el año 2011. También hay una ley orgánica de libertad sindical. Aquí sí hay un desarrollo específico por ley orgánica de ese derecho fundamental. Eso se hizo en el año 1985. Una ley de extraordinario alcance en el ámbito laboral, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde por primera vez en un país como el nuestro, en el que nunca se había producido una cultura de prevención de riesgos en el trabajo, por primera vez se va a desarrollar una norma a partir de la cual se va a desarrollar todo un modelo, un sistema que va a incorporar la protección de los trabajadores en el ámbito laboral. Y bien, con esto, de esta manera somera, pues hemos hecho un abordaje de las líneas más relevantes correspondientes a las distintas etapas del derecho del trabajo en nuestro país.